Y ahora saludo a la señora alcaldesa de Bogotá, doña Claudia López, nos atiende a esta hora. Alcaldesa, buenos días, bienvenida a la W. Julio, muy buenos días para ti y para todo el equipo de la W. Señora alcaldesa, ¿cuál es su opinión sobre lo que acaba de decir el ministro de Justicia a propósito de la carta con la que usted está recogiendo firmas dentro de la figura del estado de opinión? Pues no es el estado de opinión, es el estado de la Constitución. Los ciudadanos tenemos derecho a hacer una petición respetuosa, pero con fundamento legal, y a recibir una respuesta fundamentada por parte de cualquier autoridad pública. Y la petición que yo estoy haciendo es la siguiente. El señor ministro, y la diferencia de fondo, y no es una diferencia personal, yo por el ministro tengo todo el aprecio como él por mí, es una diferencia de filosofía, de gobierno. Al gobierno de Colombia y al ministro tiene un problema serio que viene de hace muchos años, que es el problema del hacinamiento carcelario. Es cierto, y la situación en las cárceles nacionales es insostenible. Pero en vez de invertir en más y mejores cárceles, en un procedimiento judicial más expedito, yo nunca he hecho el populismo de salir a decir subamos las penas, porque sé que eso no sirve de nada. Las penas pueden ser cortas, pero eficaces, con una sanción eficaz, con un proceso judicial rápido, donde puede haber restauración con la víctima, sí, pero también pago de la pena. Ese proyecto que propone esto que yo estoy describiendo, en vez de excarcelar masivamente porque hay hacinamiento, esa es la diferencia. Hay hacinamiento, ¿cómo vamos a resolver el hacinamiento? Con excarcelamiento. Yo digo, no, hay hacinamiento, ¿cómo vamos a resolver el hacinamiento? Con un proceso judicial más expedito, con centros de reclusión nuevos y mejores. Julio, la única cárcel de Colombia que funciona se llama la cárcel distrital. Ese cuento de que la cárcel no resocializa a la gente, pues una cárcel hacinada, con maltrato y con abuso no resocializa a la gente. La cárcel distrital de Bogotá es la única de Colombia certificada nacional e internacionalmente. Es una cárcel sin hacinamiento, es una cárcel con segundas oportunidades serias, es una cárcel donde el 95% de los que salen de ahí no reinciden. Pero porque nosotros invertimos en esa cárcel, invertimos en justicia penal restaurativa, invertimos en justicia penal juvenil, invertimos en segundas oportunidades, tenemos biblioteca, tenemos centros de trabajo, porque invertimos en seguridad y justicia, no porque evadimos la seguridad y la justicia. Entonces mi llamada al gobierno nacional es: no evada la inversión en seguridad y justicia. No se deje meter en ese talón de Aquiles. Si algo tiene por demostrar el primer gobierno de izquierda de Colombia, es que la seguridad y justicia no le queda grande. Nadie duda que los gobiernos como el del presidente Petro están absolutamente comprometidos con la lucha contra la pobreza, con la lucha contra la corrupción, con la justicia social, con la justicia ambiental. Lo que está por probarse es si también pueden hacer seguridad y justicia sin que la confundan con autoritarismo. Y francamente creo que estamos dando una señal equivocada. Yo como ciudadana y como alcaldesa estoy muy preocupada. Me preocupa, disiento profundamente de que los delitos que más afectan a los ciudadanos le parezcan menores y menos graves al gobierno nacional. Al gobierno nacional lo que le parece menos grave, a lo que está dispuesto a mandar de la cárcel a la casa o a la calle, es a los que atracan, a los que roban, a la extorsión. El ministro le pregunta de dónde salieron los datos que yo estoy dando. De sus propias bases de datos, ministro. De sus propias bases de datos. Según los datos del sistema judicial colombiano, que son públicos, porque es información pública, hay cerca de 17.000 presos en las cárceles de Bogotá hoy. Cuando uno mira de esos, ¿cuáles podrían recibir un beneficio o de excarcelación, o de casa por cárcel, o de rebaja de la pena? Porque el ministro de Justicia y el gobierno nacional consideran que es un delito menor, resulta que son casi 7.000. O sea que esos beneficios le podrían aplicar a cerca de 7.000 de los 17.000 presos que hay en Bogotá. Yo me opongo absolutamente a que mi gobierno nacional le diga a las personas humildes y de clase media bogotanas que hacen las cosas bien, honradamente, que pagan impuestos, que si les asaltan su tienda o si un apartamentero se mete, intimida a sus hijos, le roba sus cosas o le roba el celular en Transmilenio, que todo eso, como es de menor gravedad y menor cuantía, puede ser excarcelable. No, eso es de la mayor gravedad. Lo que le pasa a los ciudadanos humildes y de clase media también es grave. Ellos también merecen cuidado. Ellos también necesitan seguridad y justicia.
En eso tenemos dos visiones muy distintas. Alcaldesa. Yo creo, porque lo he visto en las encuestas que ustedes mismos, los medios de comunicación, hacen, y en las que nosotros hacemos, sí, que los ciudadanos no están de acuerdo con esa escarcelación que se propone desde el gobierno nacional, y por eso invito a los ciudadanos a que le manden ese derecho de petición a los congresistas y al gobierno nacional, para Pero, que bajo alcaldesa, ninguna circunstancia aprueben una ley de excarcelación, sino que inviertan, como lo hace Bogotá, en seguridad y justicia digna, pero en seguridad y justicia, no en impunidad. Pero, alcaldesa, la Procuraduría le pidió esta semana tomar medidas para corregir ese hacinamiento del 254% en las estaciones de policía y en las URIs de la ciudad. Esta es la propuesta del gobierno. Si no es este el camino, entonces, ¿cuál es la propuesta de la alcaldía? La propuesta de la alcaldía está radicada desde hace 2 años en el Congreso y no se han tomado el trabajo ni siquiera darle primer debate. Esta alcaldía, a la señora procuradora que ahora me manda ese derecho de petición, yo le recuerdo a la señora procuradora cuando era ministra de Justicia, llevo 3 años, con ella ministra de Justicia, luego con Wilson Ruiz, ahora con el actual, llevo 3 años tratando de que el gobierno nacional nos deje construir una nueva cárcel distrital en La Picota. No me han podido dar un permiso en 3 años para usar su predio. Esta alcaldía construyó un centro de reclusión para deshacinar las URIs y las estaciones de policía, que quiero recordar son infraestructuras del gobierno nacional, no de Bogotá. ¿Y quién se metió la mano al bolsillo para desacinarlas? ¿El gobierno nacional? No. ¿El Ministerio de Justicia? No. Esta alcaldía, con los impuestos de los bogotanos, creó en 20 meses, construyó un centro de reclusión en Puente Aranda para desacinar esas estaciones. ¿Saben por qué están hacinadas? Porque la fórmula del gobierno anterior para deshacinar, ¿por qué estamos en todo este lío? Porque las cárceles nacionales están hacinadas, porque la Corte Constitucional desde hace más de 5 años creo le dio una orden al gobierno nacional de que deshacine las cárceles. ¿Qué hizo el gobierno Duque? No recibir presos en las cárceles nacionales, sino dejarlos en las estaciones y en las URIs. Entonces, le muestra a la Corte Constitucional que deshacinó La Picota, pero superhacinó de policías y las URIs. Eso se llama trampa, señores. Sí. Esa fue la solución del gobierno anterior. ¿Y saben cuál es la solución del gobierno actual? Sacarlos a la calle. No. Lo que pide la Corte Constitucional con razón es que invirtamos en infraestructura de seguridad y justicia. Un Estado de derecho como el colombiano tiene que invertir. ¿Qué tal que no hiciéramos colegios y becas para los jóvenes en educación? Pues no tendríamos educación. ¿Qué tal que no hiciéramos hospitales y centros de salud y vacunación para tener mejor salud? Pues no tendríamos salud. Lo mismo pasa en seguridad y justicia. Si no invertimos en seguridad y justicia, si no construimos centros de reclusión serios, dignos, con segundas oportunidades, pues no vamos a tener seguridad y justicia. Lo que vamos a tener es hacinamiento e impunidad. Yo me opongo absolutamente a que mi gobierno saque a las calles de mi ciudad a los delincuentes, poquitos delincuentes, atracadores, ladrones, estafadores, a los que les aplicaría esa pena. Sí. Y que no me vengan a decir que los van a mandar a casa por cárcel. La casa por cárcel es impunidad plena. Con ustedes hemos denunciado. ¿Dónde nos encontramos a los que estaban en la casa por cárcel? Matando con el tren de Aragua. Allá nos encontramos a un señor que estaba detenido en su casa por cárcel. ¿Dónde me encontré a otro tipo? Atracando en Chapinero, y cuando llegó un valiente teniente de la policía a enfrentarlo, mató al policía. Mató a ese policía. El año pasado en Chapinero estaba en casa por cárcel. No los cuidan en La Picota, mucho menos en 2.000 viviendas dispersas en Bogotá. Entonces, yo sí le pido a los ciudadanos que le mandemos ese derecho de petición a todos los congresistas y al gobierno nacional, que bajo ninguna circunstancia se apruebe un proyecto de ley que le dé excarcelamiento a los poquitos delincuentes que hemos logrado judicializar. Alcaldesa, usted tiene razón cuando menciona esos índices de inseguridad y sobre todo pues la queja de los bogotanos en su mayoría pues es esa y son los robos y es la extorsión, etcétera, pero también el gobierno tiene razón en el tema de hacinamiento. Usted nos dice que el Congreso ha mirado para otro lado con su proyecto para construir un nuevo centro de reclusión. Eso se demora. Inmediatamente, ¿cuál sería la solución o cómo se podría concertar con el gobierno? Porque es que están en orillas muy diferentes y las soluciones son a largo plazo. No. ¿Cuánto me demoré yo, la alcaldía mayor de Bogotá? Es que yo hablo con la experiencia en la mano. Yo construí un centro de reclusión en Puente Aranda, 300 cupos dignos en 20 meses. En 20 meses, no en 20 años. Entonces sí se puede, queridos. Pero es que ni este gobierno, ni el anterior, han querido cumplir las órdenes del gobierno nacional.
Es que pretenden tener mejor seguridad y justicia sin invertir en seguridad y justicia. En esto hay que invertir, queridos, no hablar carreta. Así como estamos construyendo 35 colegios, 7 hospitales, la primera línea del metro, 1.000 frentes de obra que están generando 480.000 empleos, pues también hay que construir centros de reclusión dignos, con segundas oportunidades. ¿Por qué no me ha dejado el gobierno nacional? No le he pedido ni plata. Un bendito permiso, porque los del lote de la picota son los del gobierno nacional. Y funciona en ese lote. Ni la ministra Cabello, ni el ministro Wilson Ruiz, ni el actual ministro han podido expedir un bendito permiso. Entonces ni hacen ni dejan hacer, que vamos a tomarnos en serio la seguridad y justicia. Pero yo no voy a permitir en lo que Alcaldesa, es que no le estamos escuchando. Alcaldesa, se le activó el parlante, se le activó el speaker, alcaldesa. Y que mi gobierno, al que yo elegí, alcaldesa, a los sectores populares, a la clase media, que los apartamenteros que se meten a su casa e intimidan a sus hijos, es un delito menor, le baja gravedad, que fue terrible. Y que el que extorsiona a un comerciante en Kennedy es un delito menor y fue terrible. Y que el que atrasa a una señora en Transmilenio es un delito menor y fue terrible. Lo que le pasa a las familias populares de clase media mexicana es de la mayor gravedad. Lo que yo exijo es que su gobierno nacional al que eligieron también los cuide, y no que les devuelva los poquitos delincuentes que logramos judicializar a la cárcel. Humanidad para los ciudadanos, no solamente para los delincuentes. Alcaldesa, me queda una última pregunta, pero le pido el favor que revise su teléfono porque se le activó el speaker, el parlante, entonces estamos oyendo todo lo que pasa dentro de su... creo que va en el carro, entonces para que volvamos a la privacidad. Ahí está ya, perfecto. La última pregunta tiene que ver antes con una pregunta a Juan Pablo. Juan Pablo, el deprimido de la 94 con paralela, ¿cuánto duró la autopista en construcción para ese deprimido de unos pocos metros? 10 años. ¿Cuánto era el tiempo estimado de la obra? 17 meses, año y medio. También en la 92 se hizo un puente con una oreja, una curva. ¿Cuánto duró esa obra, más o menos? Estoy tratando de conseguir el dato exacto para no ir a cometer una imprecisión, Julio, pero sí estoy viendo que en el año 1990 y después de largos meses de espera, se llevó a cabo la inauguración por parte del entonces alcalde Andrés Pastrana Arango. Bueno, alcaldesa, usted tiene la obra mayor, no de Bogotá, la obra mayor del país, que es el metro. Y usted ha hecho la tarea de acuerdo a lo que se aprobó para el metro. Y el metro ya está en obra. Gústenos o no nos guste, pero usted está cumpliendo con la tarea, con los señores chinos, con el tren elevado, compró los predios, estamos en la 72, estamos con todos los expertos trabajando. Y de pronto entonces la noticia que recibimos es... la alcaldesa se va a reunir con el presidente porque entonces volveríamos a la discusión del tramo subterráneo o de un 3/4 de subterráneo o un cuarto subterráneo y para la segunda línea. Entonces, alcaldesa, eso atrasaría la obra aún mucho más y la encarecería aún mucho más, pero se llenaría. Dicen los contradictores del cambio, se llenaría usted de demandas porque el que ganó para un metro elevado, no para un metro subterráneo. Entonces los que perdieron, expertos en subterráneo, van a decir, pero si es que a mí me descalificaron porque yo no tenía experiencia en subterráneo, no tenía experiencia en elevado, y ahora dicen que no, que sí le van a meter subterráneo. Alcaldesa, ¿cuál es la realidad del futuro del metro en este momento? ¿En qué puede cambiar? Y veo que pues la reunión con el presidente Petro fue aplazada. ¿En qué están las cosas? Pues Julio, lo primero es decirte que a mí no me tienes que convencer de nada de eso. Yo hice campaña diciendo, el metro está contratado, el metro se hace, punto. El metro no se para.
Por andar saboteando y parando es que estamos trancados como estamos, porque no hemos construido la red de metro que nos merecemos para no depender de buses solamente y carros. Eso lo dije en el 2019 y fue la pregunta todos los debates. Y el metro ya no es un proyecto ni un dibujo, no, en el metro hoy a las 7 de la mañana se pararon 4.200 colombianos que están trabajando en la construcción del metro. Van 18% de avance. Yo lo estoy ejecutando y no voy a parar ese contrato bajo ninguna circunstancia. La primera línea del metro se va a seguir ejecutando y la segunda línea del metro se debe contratar este año porque ya conseguí lo más difícil, que era la plata. 35 millones de pesos para poderlo sacar adelante. De manera que esa es mi posición. Tampoco puedo negarle al señor presidente de la República que pidió una información para ver la estabilidad de realizar un tramo. Ni siquiera me la pidió a mí. Me saltó a mí y se la pidió derecho al consorcio que está construyendo la obra. Hoy se la vamos a ir a presentar con todo respeto al señor presidente, la información que le pidió al contratista se la va a ir a presentar. Esa información está lista, la hemos verificado, la hemos revisado, tiene una recomendación muy concreta. Yo por respeto se la voy a presentar al primero, no más faltaba la información, respeta. Alcaldesa. Pues le presentaremos esa información al presidente, le presentaremos la conclusión del estudio que él sugirió y lo haremos público para toda la ciudadanía. Alcaldesa, en las últimas semanas se ha intensificado el discurso de la coalición del Pacto Histórico contra usted y su administración, en el tema del metro, en el tema del corredor verde, en el tema de los supuestos desaparecidos durante las protestas que habrían sido incinerados, tema que ha sido desmentido por varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch. Pero quiero preguntarle, con este discurso, en esas condiciones, ¿usted ve viable una alianza política entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde de cara a las elecciones de octubre? A mí no me corresponden temas electorales y políticos. Mi trabajo es cuidar a Bogotá y eso es lo que yo hago todos los días, 24 horas al día. Para cuidar a Bogotá sacamos a 488.000 personas de la pobreza gracias al ingreso mínimo garantizado que le giramos a las familias en pobreza para que no pasen hambre. Para cuidar a Bogotá recuperamos el empleo. Para cuidar a Bogotá estamos haciendo 1.100 obras, entre ellas la primera línea del metro, 35 colegios, 7 hospitales, andenes, vías que necesitan los ciudadanos. Para cuidar a los bogotanos hemos dado beca de educación superior a 36.000 jóvenes para que estudien. Para cuidar a Bogotá tenemos 15 manzanas del cuidado para relevar a las mujeres del trabajo doméstico y de la sobrecarga de trabajo remunerado, no remunerado. Mi trabajo es cuidar a Bogotá. Yo no estoy ni en política ni en elecciones. Para cuidar a Bogotá necesitamos que el gobierno nacional no se atreva ni siquiera a proponer, mucho menos a aprobar, un proyecto de ley que excarcele a los poquitos delincuentes que logramos meter a la cárcel. El gobierno nacional tiene que entender que lo que le pasa a los ciudadanos humildes, que al que le roban el celular en Transmilenio, que al que le quitan la maleta donde llevaba su computador, que a los apartamenteros que se meten a la casa intimidan a sus hijos para robarse una cosa, que eso no es un delito de menor gravedad, que eso es un delito de mayor gravedad y debe ser sancionado, y que la impunidad no puede ser la compañera de la justicia social y ambiental. Con impunidad judicial no hay justicia social que valga. Y aquí que no me vengan a decir que es que la justicia social va a reemplazar a la justicia judicial, no la va a reemplazar. Ninguna ciudad de Colombia, apreciados amigos, ninguna ciudad de Colombia hace mayor y mejor inversión social que Bogotá. Bogotá se ganó el año pasado el Premio Nacional a la superación de la pobreza. Pero Bogotá invierte en seguridad y justicia, por eso es que tiene la cárcel, la única de Colombia, que sí resocializa, que no está sin nada, porque ha invertido en ella. Y llevamos 3 años pidiendo que nos dejen hacer otra. 3 años para que nos den un permiso. Una cosa que se puede demorar 24 horas, se ha demorado 3 años. Entonces, en las cosas hay que invertir, apreciados amigos del Gobierno Nacional. No se equivoquen en eso, de verdad, se los digo no solamente como ciudadana y como alcaldesa, también se los digo como aliada de este gobierno. Si algún talón de Aquiles tiene el primer gobierno de izquierda de Colombia, es demostrar que la justicia y la seguridad no le quedan grandes. Nadie duda
de su compromiso con la lucha contra la corrupción. Nadie duda de su compromiso de la lucha contra la pobreza. Nadie duda de su compromiso contra la lucha contra el cambio climático o la desigualdad. Pero no confundan seguridad y justicia con impunidad. No confundan cualquier mínima forma de autoridad legítima con autoritarismo. Sí. Ese es su gran talón de Aquiles, queridos. No se equivoquen en eso. Y los veo equivocándose. Y van a afectar a mi ciudad. Y mi trabajo es cuidar a mi ciudad. Alcaldesa. Por eso le pido a los ciudadanos que le manden este derecho de petición respetuosísimo a todos los congresistas y al gobierno nacional para que no se atrevan ni a proponer y mucho menos a aprobar una ley que le dé casa por cárcel o excarcelación o cualquier gabela a los poquitos delincuentes que finalmente logramos judicializar y están en la cárcel. Alcaldesa, el nuevo pico y placa ha tenido muchas críticas. Una de ellas, y la más reciente, es que el próximo 2 de febrero, día sin carro, las personas que tengan placas 6, 7, 8, 9 y 0 van a tener 3 días de restricción de movilidad. ¿Cuál es el balance hasta ahora de esta nueva medida? No, el balance es extraordinario. Al contrario, yo le quiero agradecer a la inmensa mayoría de los ciudadanos que usan vehículos, que hayan acomodado sus horarios para tener el pico y placa 3 días a la semana, en 3 horas al día por la mañana y 3 horas al día por la tarde. Cambiamos nuestros horarios o modos de circulación para tener mayor velocidad. Tenemos en promedio 20% mayor de velocidad, menos siniestralidad en la ciudad en esta semana. De manera que al contrario, a la mayoría, de verdad, mil gracias por contribuir entre todos a la mejor movilidad y menos siniestralidad en las vías de nuestra ciudad. Cada año, no importa, cuando estaba el anterior esquema de pico y placa, desafortunadamente siempre pasaba, antes le pasaba al 1, 3, 5, 7 y 9, que en una semana, en la semana del día sin carro, le coincidían 3 días seguidos. Con el nuevo esquema, desafortunadamente, eso le va a pasar una semana al año a los 6, 7, 8, 9 y 0. Lamento mucho, pero siempre pasa, digamos, no es por este esquema. El anterior le pasaba también a otras placas. Es un sacrificio de un día adicional a la semana, justamente porque coincide en ese mandato popular que por voto popular decidieron los bogotanos, y es que en el 1 de febrero de cada año hagamos el día sin carro. Señora alcaldesa, qué pena abusar con usted de su tiempo. Muchas gracias por atendernos, por responder a todas estas inquietudes. La más importante, los argumentos que usted tiene para pedirle a la ciudadanía, al gobierno, que evite la salida de la cárcel de los delincuentes que usted tanto ha luchado por llevar a la cárcel.